Y yo les voy a pedir que tengan, como siempre debe ser, sus Biblias a mano, de manera que podamos hacer participativa esta reunión. Tenemos un versículo clave, que es el que nos dio el Señor para este año, allí en Joel 2:25, acerca de la restitución. Ya hicimos varias precisiones de algunos aspectos a considerar, a tener en cuenta. Me gusta esta imagen porque nos habla de fruto, nos habla del trigo maduro. Yo creo que alguna vez les comenté un sueño que había tenido, veía un campo de trigo inmenso y en medio de él estaba Victoria, pero ese campo era así como este. Y como yo no soy agricultor, no cultivo el trigo, para mí la imagen de un campo de este color era un campo seco, o sea, un campo que no estaba dando fruto, o que le faltaba o que se había secado. Por lo tanto, no era una imagen buena, ¿no? Como que llamaba algo malo, algo que no estaba bien. Sin embargo, si vemos un campo verde, lindo, así, una foto hermosa de trigo verde, es un trigo inmaduro. El trigo maduro es de este color. Y bueno, me quedó claro después y entendí mucho mejor ese sueño y esa imagen de la cosecha y del, bueno, en este caso era el rol de la intercesión, la alabanza, para también producir esa madurez en los cristianos y poder tener una buena cosecha de frutos. La restitución tiene que ver con eso, con madurez, y tiene que ver con frutos, tiene que ver con lo que Dios quiere que podamos disfrutar, de ahí viene también esa palabra, ¿no? De poder saborear los frutos agradables, ricos, de buen sabor, nutritivos, ¿no? Que Dios tiene para nuestra vida. Y nos vamos a concentrar hoy en uno de esos 4 aspectos a considerar para la restitución. Dijimos, si tú crees la palabra de Dios para esta congregación, para este año, como un año de restitución, en el cual Dios quiere devolverte cosas que fueron robadas en tu vida. Ya dijimos también que Él nos devolvió lo fundamental, nos devolvió la condición y la posibilidad de estar frente a Él sin intermediarios, perdonado, justificado, perdonada, justificada en nuestras rebeliones, en nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, en la persona de Cristo. Nos dio una condición de hijos, de hijas, nos adoptó, somos parte de una familia eterna donde Él es nuestro Padre, y nos dio vida eterna, nos restituyó todas esas cosas, que es lo fundamental. Pero también hay cosas específicas en tu vida, personal, familiar, matrimonial, en distintos ámbitos de tu vida, que por las experiencias que has vivido a lo largo de esa vida, ocurrieron cosas que hacen creer de que te fueron robadas cosas. Pero eso es una mentira, y Dios puede restituir esas cosas en tu vida. O sea, hay cosas específicas que Dios quiere restituirte, ¿no? Y Él nos dice que este es un año de restitución. Pero eso implica que estemos sintonizados con eso y dando pasos, como vemos en esta imagen, ¿no? Dando pasos en ese campo de frutos ya listos para ser tomados. Y vamos a profundizar entonces en esto de hallar al ladrón, ¿no? En esto de hallar al ladrón, de identificar qué cosas son importantes de tener claras como obra Satanás. Sabemos que es el ladrón, ¿no? El que vino a mentir, a robar, a matar, pero sabemos que hay uno mayor que él, que vino al mundo a traer libertad, a traer sanidad, a traer la verdad, que es Cristo, ¿no? Y que Él triunfó sobre todo el plan y las estrategias del enemigo que hayan querido hacerte creer de que hay cosas que fueron robadas en tu vida. Dios te dice hoy que no, que esas cosas, aunque hoy sean una experiencia de algo perdido, Él quiere restituirlas. Entonces hay que hallar al ladrón y hay que identificar algunas cosas más respecto a qué es esto de hallar al ladrón para poder vivir la restitución. Veamos Joel 2:25, que es la base. Allí dice,
Dios a través del profeta Joel lo dice a Israel, el pueblo que él eligió para su pacto, y sabemos hoy que él tenía el plan de ampliar ese pacto a todos los que creyeran en Cristo. Él dice: os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios dice que va a restituir todo tipo de cosas que hayan sido robadas en tu vida. Mentiras que reemplazan la verdad, cosas que crees que perdiste, cosas que crees que no has alcanzado, ¿no? Y que quizás crees que no vas a alcanzar. Esas mentiras Dios las quiere deshacer, reemplazar por verdad y restituir lo que el diablo quiso robar. Quiso creer que te había robado. Quiso hacerte creer que te había robado. Recordemos entonces 4 aspectos que mencionamos la semana pasada. El primero es hallar al ladrón. Vamos a profundizar en él hoy. El segundo es el arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento como un cambio en el modo de pensar, de entender las cosas, ¿no? Eso es el Evangelio. Ahora lo debemos entender a la luz de la verdad, y no de lo que aprendimos, de lo que entendíamos, de lo que nos pasó, de lo que creemos a partir de la experiencia, o de lo que alguien nos dijo, sino que a partir de la verdad eterna de Dios, manifestada en tu vida a través de Cristo. Y eso tiene mucho que ver con la identidad, con quienes creemos que somos y con quienes realmente somos, cómo Dios te hizo, cómo Dios te ve, para que tú puedas saber cómo te ve Dios, quién eres tú, y puedas empezar a caminar en esa verdad, y no en quién has creído que eres tú, lo que las experiencias te han dicho que eres tú. Lo tercero es caminar la senda del perdón, identificar qué necesitamos perdonar. Ya recibimos el perdón. Ya recibimos el perdón sobre todos nuestros pecados, anteriores, presentes y futuros. Lo recibimos en la persona de Cristo. Si tú recibiste a Cristo, ya has sido perdonada, ya has sido perdonado. Por lo tanto, esto de caminar la senda del perdón tiene que ver con qué y a quién nosotros tenemos que perdonar. Y tomar la decisión de hacerlo. No esperar a estar preparados, no esperar a sentirlo. Hemos hablado muchas veces sobre el perdón. Es necesario tomar la decisión. Liberarse de esas ataduras, liberarse de esas cargas. Y el cuarto aspecto importante en el cual necesitamos recibir revelación y decidirnos a caminar en esa verdad, ¿no? Respecto a poder alcanzar esta restitución, es la sanidad. Necesitamos ser sanados de cosas que afectaron nuestra vida. Todos hemos sido afectados de manera negativa en nuestra vida, por experiencias, por palabras, por circunstancias, ¿sí? Que han introducido mentiras en nuestra vida y han producido la necesidad de sanidad. Y necesitamos caminar en esa senda y transitar el proceso de la sanidad. Pero para eso necesitamos saber en qué necesitamos sanidad. Y por eso en todos estos aspectos necesitamos revelación. Necesitamos tener un conocimiento a partir de lo que Dios sabe y que nosotros quizás apenas intuimos o quizás ni siquiera conocemos. Pero Dios lo sabe perfectamente. Necesitamos esa revelación. Bueno, hoy vamos a profundizar en lo que nos dice Primera de Juan 4:4. Quiero hacer una aclaración. En la palabra que compartimos estos 4 aspectos, hay una cita en torno a esto de hallar al ladrón, antes de la cita de 1 Juan 4:4, que aparecía allí como Génesis 22. ¿No? Y si ustedes fueron a buscar, y confío que lo hicieron, fueron a buscar los 3 versículos que citábamos, en los cuales se hablaba de hallar al ladrón, no lo deben haber encontrado, porque la cita estaba mal consignada. Claro, copié una diapositiva para hacer la segunda y no reemplacé el libro, solo reemplacé los versículos. Y el libro no es Génesis 22, sino que es Éxodo 22. Para que lo corrijan, igual al terminar la palabra de hoy voy a reenviar esa prédica completa con ese versículo corregido. Es Éxodo 22. Bueno, ¿qué dice 1 Juan 4:4? Y mientras tanto ustedes abren sus Biblias, se van a 1 Juan capítulo 4, porque hoy nos vamos a detener
y vamos a contextualizar este versículo en varios aspectos que nos dice este capítulo 4 de Primera de Juan. Entonces, mientras estoy por leer este versículo que ya habíamos dado, ustedes van a sus Biblias y tengan abierto Primera de Juan 4:4, y si tienen otra Biblia, ténganla a mano, porque vamos a buscar otras citas y voy a pedir que las puedan leer ustedes. Entonces, cuando vaya a mencionar esas citas, van a necesitar otra Biblia para poder buscarlas. Ahora, si ya son expertos en buscar en la Biblia, bueno, se van a buscarla y después vuelven, porque nos vamos a detener vamos a estar volviendo constantemente a 1 Juan, capítulo 4, que lo vamos a leer completo para contextualizar este versículo. 1 Juan 4:4, lo voy a leer yo, dice, estamos aquí en nueva versión internacional, dice, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. Hablamos de los falsos profetas, dijimos que es una parte importante del proceso de la plomada divina, esta estrategia, iba a decir metodología, pero se va mal a entender, ¿no? Esta estrategia que Dios le dio a Bruce Thompson, este misionero, este pastor de Jucum, que recibió todo el diseño de la plomada divina, que es una estrategia para identificar cómo entraron mentiras en nuestra vida, y a partir de esas mentiras edificamos una identidad, un carácter, una manera de entender las cosas que nos alcanzan hasta hoy. Y necesitamos identificar esas características falsas para reemplazarlas por la verdad y recibir sanidad y tener una edificación adecuada, ¿no? Bruce Thompson recibió del libro que viene justo después de Joel, para hablar de la restitución hemos citado a Joel. El libro que viene después es Amós, y en Amós Bruce Thompson recibió esta imagen, ¿no? Cuando Dios le dice a Amós, Amós, ¿qué ves? Y él le responde, veo una plomada. Bueno, y ahí viene la estrategia de la plomada. En Juan, 1 Juan 4:4, entonces aparece esto, que es con lo que parte la plomada, ¿no? Ustedes son hijos de Dios, han vencido a esos falsos profetas. Esas personas o instituciones que a lo largo de nuestra vida, con o sin intención, declararon mentiras sobre nosotros, y nosotros de tanto oírlas, de tanto ser repetidas, creímos que eran verdad. Dice, porque el que está en ustedes, ¿por qué hemos vencido a esos falsos profetas? Porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y el que está en nosotros es Cristo. Él es más poderoso que cualquier estrategia del diablo, el que está en el mundo, ¿no?, para introducir mentiras en nuestra vida. Entonces, aquel, Cristo, que es más poderoso, es la vía por la cual Dios puede restituir la verdad en tu vida. Y eso es lo que quiere hacer Él este año. Vamos a ver entonces algunos aspectos más respecto a esto a partir del capítulo 4 de Primera de Juan. Antes de ello, repito un versículo que vimos en la reunión anterior, Juan 10, versículo 10, el ladrón, el diablo, no viene sino a hurtar, a matar y destruir. El padre de los falsos profetas es el ladrón, es el diablo, el que vino por esencia a robar, a mentir, a matar, a destruir. En cambio, hay quien es superior a él, que triunfó sobre él, triunfó sobre la muerte, que es Cristo, y declaró, como lo recoge Juan en el capítulo 10, versículo 10, yo, Cristo, he venido para que tengan vida, y no solo para que tengan vida, sino que para que la tengan en abundancia. Cuando Dios te dice que este año Él quiere restituir esas cosas en tu vida, es para que tengas una vida abundante, como la que declara este versículo 10 del Evangelio de Juan, capítulo 10.
Cristo vino al mundo para que tengas vida, y no cualquier vida, una vida plena, una vida abundante. ¿Mm? Dicho eso, me gustaría que alguien, voy a cerrar entonces, para que podamos vernos las caras, alguien pudiera leer los versículos 1 al 3 de Primera de Juan, capítulo 4. Entonces, Primera de Juan 4, versículos 1 al 3. ¿Quién los puede leer? ¿Ya? ¿Margarita? Dice, Si es que alguien más quería, resérvese para los siguientes versículos que voy a pedir. Porque voy a dice, lectura de varios, así es que ahí es bueno que haya varios animados a leer. Margarita, veamos. amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Aprovechando el entusiasmo y antes de entrar a escudriñar esta primera parte de Primera de Juan 4, voy a mencionar los otros versículos que quiero que leamos para que otros distintos Margaritas los puedan leer. Fernando parece que tenía ganas de leer, así que le voy a pedir que él busque Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer cuando yo lo pida los versículos 15 y 16, ¿ya? Por separado, ¿ya? Pero Primera de Juan, capítulo 2. ¿Ya, Fernando? Por supuesto, estoy atento. Estupendo. ¿Quién puede buscar Romanos 12:2? Que me haga una seña o abre el micrófono y me lo diga. Ya. Joana, parece que levantó ahí el... Entonces tú buscas, Joana, Romanos 12:2, y te voy a pedir que también busques Tito 2, versículos 11 y 12. Tito 2, versículos 11 y 12. ¿Quién puede buscar 2 Corintios 10, 33? Segunda de Corintios 10. Yo lo busco, yo. Ya, María Angélica. Entonces, si tú puedes buscar 2 Corintios 10, 33 y Juan 16, 33. Juan, 16, 33. perdón, no te escucho, 16. 16, 33. Ya, ok, amén. Ya, vamos pues. Tenemos entonces, los voy a proyectar, lo que leímos de Primera de Juan 4, 1 al 3. A ver. Segunda de Corintios. Ya. Allí dice, lo voy a leer yo nuevamente ahora. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, no del anticristo. Ustedes han oído que viene, en efecto, ya está en el mundo. Voy a aclarar una parte para que no nos quedemos atascados en ella, ¿no? Y es
esta que dice, en los versículos 2 y 3, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. ¿En qué? En que reconocemos que Cristo es el Hijo de Dios, se encarnó, se convirtió en hombre, vino al mundo a morir por nosotros. Eso es algo que todos los que estamos en esta reunión reconocemos como tal, si no, no estaríamos en esta reunión, ¿no? Todos los que están aquí han recibido a Cristo y lo han recibido sabiendo quién es, ¿eh? Y que lo que hizo tiene que ver conmigo. No es algo que está en la historia, aunque está en la historia, y eso es muy importante. Dios entró en la historia, decidió hacerse hombre, ¿no? Decidió un tiempo, un momento para producir algo y cambiar la historia del hombre, cambiar la historia de la humanidad, ¿no? Pero es tan poderoso lo que ocurrió allí que me alcanza a mí, te alcanza a ti, ¿no? Entonces, quienes sabemos quién es Cristo, podemos, y esto es para animarte, ¿no? Si tú ya sabes quién es Cristo, por eso estás reunido o reunido hoy aquí, tú tienes la capacidad de reconocer qué es lo que proviene de Dios y qué es lo que no proviene de Dios, ¿no? Por tanto, qué es lo que falsamente puede decir alguien como si fuera de Dios, pero no lo es, ¿no? Podemos distinguir a los falsos profetas. Y esos falsos profetas ya están en el mundo, ¿no? Eso es lo que dice el versículo 3. Hay un sistema anticristo. Hay todo un sistema que es la cultura en general que quiere tergiversar la palabra de Dios, que quiere tergiversar la verdad y quiere hacernos creer que ciertas cosas son verdad pero no lo son. Entonces es muy importante para que puedas alcanzar la restitución que Dios quiere traer a tu vida, identificar qué cosas a lo largo de nuestra vida hemos creído porque las oímos, alguien nos las dijo y hoy día seguimos creyéndolas, pero necesitamos hacer un ejercicio desde la palabra para reconocer que no es verdad y que eso es falso. Ahora, esto es muy importante porque incluso dentro de la iglesia puede ocurrir esto, ¿no? Dentro de la propia iglesia pueden haber personas que tergiversen la verdad, ¿no? No vamos a hablar de eso hoy día, pero también ocurre, por eso es importante que ustedes tengan una relación personal con la palabra. Porque hoy día tenemos internet y podemos ver prédicas, verlas en YouTube, podemos oír pastores de todo el mundo, ¿no? Y tenemos que tener la capacidad de distinguir si lo que dicen es verdad o no. Y para eso es importante una relación personal con la Escritura. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí? ¿Qué distinguen ustedes de estos versículos? ¿Quién quiere comentar algo a partir de estos 3 primeros versículos, pero particularmente lo que dice en el primero? Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. ¿Qué les dice a ustedes? La idea es poder llegar a algunos comentarios prácticos. ¿De qué manera podemos usar estos versículos para caminar este camino de la restitución? A mí se me ocurre, Sergio, que un buen ejemplo es el profeta este que estaba ahí en Peña Blanca, que decía que veía a la Virgen, por ejemplo, y que después se supo que era un chanta. Y así como ese, mucha gente que dice haber creído o haber escuchado la voz de Dios y definitivamente han sido personas que solamente han lucrado con la fe de la gente, con la fe de muchos de sus creyentes. Gracias, Fernando. Es un buen ejemplo. Ayer o en estos días nuestro hijo también nos mandaba un video de un profeta mexicano que estaba diciendo varias aberraciones, ¿no? Y en el video finalmente había unos seguidores de él que se postraban delante de él, porque él estaba prácticamente autodenominándose el Salvador del mundo. Entenderán la aberración que significa eso, ¿no? Y hay muchos así. Entonces, sí, efectivamente, hay que tener mucho cuidado
porque hay demasiado liderazgo en la iglesia que está transmitiendo mensajes equivocados. O también lo hemos hablado varias veces aquí a propósito de circunstancias de nuestro país, cómo la iglesia le da demasiada importancia a veces y se centra y nos hace enfocarnos en cuestiones cotidianas, desatendiendo el crecimiento espiritual de los fieles, trayendo preocupación sobre acontecimientos circunstanciales, llamándonos a enfocarnos en candidatos electorales, por ejemplo, en cuánto eso influirá en el futuro del país, en nuestro futuro, en nuestras condiciones de vida, trayendo preocupación, trayendo temor, ¿no? Y no enfocándonos en el crecimiento espiritual y en la seguridad de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, hay un gran riesgo de que incluso en el liderazgo de la iglesia pueda haber un desenfoque de lo que Dios realmente quiere que estemos enfocados y en lo que prestemos atención en este tiempo. ¿Qué más le dice a alguien estos versículos? Bueno, yo creo que una de las cosas, ahí lo que habla de los falsos profetas, los que hemos hecho la plomada, sabemos cuáles son los falsos profetas, que partimos siendo nosotros, bueno, pueden ser los profesores, los que están a cargo de un país, son muchos. Y yo creo que para poder identificarlo hay que ir a la palabra, porque hay algunos que se visten de ovejas, pero son verdaderos lobos. Y ahí hay que tener ojo, hay que tener mucho cuidado, porque lo que vienen a hacer es a engañarnos. Entonces creo que la verdad hay que buscarla en la palabra. Amén. Amén. Lo voy a mencionar, si se me olvida alguno, ahí me ayudarán los que han hecho la plomada. Solo los voy a mencionar, los falsos profetas de la plomada. La estrategia que le reveló Dios a Bruce Thompson son, primero, los padres, segundo, los profesores. Dijimos, son falsos profetas con o sin intención, ¿no? Nadie nos enseñó a ser padres, ¿no? Y de repente dijimos cosas que no correspondían. Afectamos el ser de las personas. Dijimos, tú eres de una manera, tú eres, en vez de decirle tú tienes una tendencia o tú estás haciendo algo, ¿no? Entonces están los padres, los profesores, la iglesia, el gobierno, los medios de comunicación, el corazón, nuestro corazón, nuestras emociones y Satanás. ¿Me olvidé alguno? No sé si mencionaste los amigos. Los amigos también, sí. Los amigos. Bueno, entonces, no solo es el liderazgo de la iglesia, sino que vemos que hay varias personas que a lo largo de nuestra vida, o incluso en la actualidad, pueden reforzar ciertas ideas que producen emociones, que nos hacen vernos a nosotros y entender el mundo y las circunstancias, las cosas que nos pasan de una manera equivocada. Dios quiere entrar a nuestra vida para que entendamos la vida de una manera correcta. Vamos a tratar de dilucidar todo lo que han dicho está bien, todo lo que han dicho tiene una dirección correcta. Como pueden ver, cuando leemos la escritura, nos puede decir muchas cosas, y todas ellas tienen un valor. Yo quiero ahora enfocarme en una en particular, que podemos reconocer en estos versículos. Y para eso eran los versículos que les pedí buscar. Entonces vamos a ver el primero. ¿Quién tenía 1 Juan 2:15? Fernando. ¿Qué dice 1 Juan 2:15? No améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en sí, no está en él. Para que los falsos profetas... ¿Sí? Quiero decir algo, Sí. que dijeron este versículo, el versículo que habló Fernando, y
en el discipulado del miércoles, no sé si recuerdan ustedes que retomamos este tema y hablamos varias cositas, pero al final, cuando estábamos orando, ¿recuerdan lo que el Señor nos dijo? Que nos desconectáramos, lo tengo anotado aquí y me hizo mucho sentido. Nos dijo esto, que nos desconectáramos de las cosas que nos ofrece el mundo para tener una conexión más directa con el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan las que estaban ese día en el discipulado? Amén. Entonces, hay muchas cosas que nos ofrece el mundo. Quisiera hablar un poquito de eso. Pero no- Va a seguir Sí, con el... pues sí. ¿De qué debemos cuidarnos para que los falsos profetas no sigan siendo una presencia activa en nuestra vida? Debemos cuidarnos del mundo. Es una palabra que se repite mucho a lo largo de la Biblia, ¿no? Y el mundo tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la sociedad, pero con la sociedad sin Dios, la sociedad que no reconoce a Dios, la cultura que no reconoce a Dios, de manera pasiva, ¿no? Porque levanta otras autoridades para responder a las grandes preguntas del ser humano y no la autoridad de Dios, o de manera activa, cuando niega a Dios, cuando actúa en contra de Dios. ¿No? Entonces debemos cuidarnos del mundo. Lo que dice este versículo es: no amen al mundo. Y lamentablemente hay cosas en nuestra vida que nos va a costar dejar porque nos gustan, ¿no? O porque resultan agradables. Y en la medida que vamos creciendo en la vida de Dios, quizás ya no nos van a gustar tanto. Pero eso nos va a producir conflicto con otros, porque hay otros que les siguen gustando y que quieren vivir de esa manera, ¿no? Lo hemos comentado en algunos, estos días de vacaciones estuvimos con personas que amamos, pero que su manera de disfrutar no es la que nosotros tenemos. Entonces, de algún modo, estar con ellos implica estar en medio de eso, ¿no? Y uno se vuelve un poco incómodo para ellos porque no comparte esas costumbres, ¿no? Entonces, se hace un poco difícil para el cristiano estar con otros, resistiendo comportarse como los otros. Dios tiene que revelarnos qué significa para cada uno de nosotros algún aspecto que estemos amando de cómo hemos vivido hasta hoy, que debiéramos dejar de lado, que ya no debiera ser parte de nuestro modo de ser. Y es fuerte lo que dice, porque agrega: si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Aquí hay una invitación a resistir y desechar ciertas cosas que formaron y quizás forman parte de nuestra vida, que no nos son útiles para el camino que Dios tiene para nuestra vida. ¿Quién tiene Romanos 12:2? Que lo pueda leer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo es clave, ¿no? Dios nos dice: no se comporten como los demás, no se comporten como todos, no piensen como todos, ni hagan las cosas como todos. Analicen, piensen, filtren, disciernan, piensen y hagan las cosas como es correcto. ¿Y cómo es correcto? Como Dios nos dice que es correcto. No como todos lo hacen, no como opinan los expertos, ¿no? Porque los expertos pueden ser muy expertos, pero si no tienen a Dios, no sirve de nada su experticia. No sirve de nada su conocimiento. Estoy hablando tanto de expertos, digamos, profesionales, como aquellos amigos o amigas que se creen expertos, porque tienen respuesta para todo. Yo estoy seguro que conocen a alguien con esas características, ¿no? Que si ustedes dicen algo, el otro les corrige porque él sabe exactamente cómo es eso, ¿no? Porque es experto o experta, ¿no? Siempre hay alguien así, que cree que las sabe todas, ¿no? Bueno, no sirven los expertos que están fundados en su propia opinión. No sirve
de justicia que proviene de Dios. Por eso Dios nos recomienda no ser como los demás, no ser como el mundo dice que tenemos que ser. ¿Te ayuda en algo, papá? No. Como Él dice que tenemos que ser. Saber quiénes somos a partir de cómo Dios nos ve, cómo Dios nos hizo, y de cómo debemos comportarnos. Debemos conocer cuál es su voluntad. Eso agrega la segunda parte de este versículo, ¿no? Así, si no nos amoldamos a los demás, a lo que opinan los demás, a lo que dice la sociedad, ¿no?, vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida, ¿no? Y esa voluntad describe cómo es. Dice, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Entonces, el primer versículo que leímos nos dice, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Obviamente debemos amar del mundo todo lo que da cuenta de Dios, porque el mundo lo creó Dios. El mundo natural mantiene esas características de Dios, salvo todo lo que el hombre ha dañado, ¿no? Pero el mundo social, el mundo humano, la sociedad humana, ha perdido mucho las características que Dios le dio a la sociedad humana, que son las características de Dios, ¿no? Él nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso, Romanos 12:2 nos dice, no nos amoldemos al mundo, sino que a lo que Dios dice que debemos ser. Y Tito 2:11-12, ¿qué dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. En la Nueva Versión Internacional dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Su gracia es el regalo de Cristo. Quien reconoce a Cristo, que es lo que partimos viendo, ¿no? Si tenemos a Cristo, podemos reconocer a los falsos profetas. Si tenemos a Cristo, podemos conocer la verdad, porque Él es la verdad, el camino y la vida, ¿no? Si tenemos a Cristo, hemos sido perdonados. No hay condenación sobre nosotros. Hemos sido adoptados, somos hijos. Dice, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, dice la Escritura. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. No quiere que ninguno se pierda, que todos se salven. Eso es lo que nos dice esta primera parte de Tito 2. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña a rechazar las pasiones del mundo. O sea, cuando Él dice no amen al mundo, no se amolden al mundo, Él también nos dice cómo no hacerlo, ¿no? Y esto es vivir en este mundo con justicia, con piedad, con dominio propio. Él nos muestra un carácter a través de Cristo. Él nos describe muchas cosas que nosotros debiéramos buscar, anhelar, desear que se manifiesten en nuestro carácter, en nuestra manera de ser. Y Él nos hizo así. Lo que pasa es que las experiencias muchas veces dañaron esas características. Recuerda, Dios te hizo a su imagen y semejanza. Pero hoy día hay cosas que no reflejan a Dios en nuestra vida. Y Dios quiere que sean reemplazadas por la verdad. Entonces, no amar al mundo, no amoldarse al mundo, resistir las pasiones del mundo. Nos va a ayudar a que los falsos profetas no tengan autoridad en nuestra vida, ¿no? Y esas mentiras que entran en tu vida vayan saliendo y sean reemplazadas por verdad. ¿Qué dice 2 Corintios 10:3? Perdón, Sergio, 10:13. 10:3. Ah, 10:3. Sí. Por eso ya. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Amén. Carne muchas veces se refiere, o sea, no tiene que ver con el cuerpo, sino que tiene que ver con el alma. Y el alma, nuestra alma, ha sido afectada por el mundo, por la sociedad.
por las visiones de la cultura, ¿no? Entonces cuando dice, aunque no vivimos en la carne, la Nueva Versión Internacional dice, aunque no vivimos en el mundo, no libramos las batallas como lo hace el mundo, ¿no? Aquí Dios nos está afirmando, en palabras del apóstol Pablo, que aunque vivimos en medio del mundo, nosotros no reaccionamos ni pensamos como los demás. Esta es una afirmación de esperanza, de confianza, de lo que Dios está haciendo y va a seguir haciendo en nuestra vida. Claro, hay muchas veces que sí actuamos como los demás, que sí damos batallas, ¿no? O sea, reaccionamos frente a situaciones, damos batallas igual que los demás. Pero Dios dice, yo te he dado la capacidad de que no sea así. Yo te he dado todas las herramientas para que no sea así. Y yo te invito a que no sea así. De que, aunque estás en el mundo, no enfrentes los problemas y las situaciones como lo hacen los demás. A eso se refiere con las batallas. Cuando enfrentamos problemas, alguien nos hace algo, alguien nos dice algo, nos pasa algo. Bueno, cuando nos pasa algo siempre tiene que ver con alguien, ¿eh? No nos pasan cosas así ajenas a otras personas. Siempre cuando nos pasa algo, alguien está involucrado en eso que nos pasa. Entonces terminamos peleando con ese alguien, ¿eh? Bueno, Dios nos dice, no pelees con ese alguien. Pelea primero con tu propio carácter, luego trata de entender por qué esa persona actúa así, y ahora ámalo, ámalo, para que tal como tú cambias, él o ella cambie. Entonces, ¿qué nos agrega 2 Corintios 10:3? Que aunque vivimos en el mundo, no enfrentamos los problemas y las situaciones como los demás. ¿Qué dice 1 de Juan 2:16, Fernando? No, yo lo iba a leer. No, tú ibas a leer Juan 16:33. Ah, ya, sí, disculpa. Fernando. Espera un poco que me quitaron el tablet. Pero lo tengo. Ya. Estaba abierto. 1 de Juan 2:16. El 16 estábamos, porque leí el primero. Sí. El 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Habla nuevamente del mundo. Amén. En la Nueva Versión Internacional lo dice de otra manera, pero es lo mismo. Dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué es lo que tenemos que resistir del mundo para que los falsos profetas no sean una presencia activa en nuestra vida? Tenemos que resistir los malos deseos del cuerpo. Ahí hay muchas cosas, ¿no? No vamos a entrar en el detalle de eso, pero hay deseos que vienen del cuerpo, deseos carnales, ¿no? Quizá inmediatamente pensamos en los aspectos sexuales, pero no solo es eso, también, por ejemplo, en la gula, la mala alimentación, ¿no? El culto al cuerpo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con malos deseos del cuerpo está allí, en esa categoría. Luego está la codicia de los ojos. La codicia. El codiciar sea bienes, sea característica de los otros, ¿no? Tenerle envidia a alguien porque es de una manera, ¿no? Tenerle envidia a alguien porque tiene algo, ¿no? La codicia que viene por los ojos. Y lo otro que hay que rechazar, que es del mundo y no es una característica nuestra como hijos de Dios, no es una característica nuestra estar dominado por los deseos del cuerpo, gobernado por los deseos del cuerpo. No es una característica nuestra estar gobernados y dominados por la envidia y la codicia, el querer tener lo que otros tienen y no ver lo que nosotros tenemos, y alegrarnos por lo que otros tienen. Y no es una característica de nosotros como cristianos
el ser arrogantes, el creernos más que los demás. Pero esas sí son características del mundo. Y creo que no es necesario explicarlo. Yo creo que miramos al mundo, miramos a la sociedad, y estas son características de la sociedad. Una sociedad de consumo que alimenta los deseos, una sociedad de poca solidaridad, que codicia lo que tienen los demás, que no es generosa, y una sociedad que alimenta el ego y el yo, haciéndote creer de que eres más que los demás. Esas cosas hay que evitarlas. Provienen del mundo. Y finalmente, ¿qué dice Juan 16:33, María Angélica? Juan 16:33. ¿Sí? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Bien. Bueno, si pensamos, y después ustedes podrán meditar en la semana lo que dicen estos versículos, que describen muchos aspectos que debemos cuidar respecto a la influencia de la sociedad, de la cultura, a través de personas concretas en nuestra vida, que pueden ser esos falsos profetas que mencionamos. La sociedad actúa en nuestra vida a través de nuestros padres, maestros, amigos, los medios de comunicación, lo que han hecho las autoridades de gobierno a lo largo de los años, la propia iglesia, ¿no? Cómo el mundo nos ha afectado. Está aquí varias descripciones muy concretas en estos versículos, pero finalmente Dios nos dice a través de Cristo de que el mundo fue vencido por Cristo. Y Cristo nos dice, ustedes están en el mundo, pero tengan paz. Cuando estas cosas que los falsos profetas en nuestra vida nos han hecho creer o nos hacen creer, cuando viene temor a nosotros, cuando viene inseguridad, cuando viene rabia, cuando viene desconsuelo, cuando vienen muchas cosas que no son buenas, Dios nos dice, no tengan temor, tengan paz, porque el mundo está vencido. Cuando el mundo tiene autoridad en tu vida, es porque Dios no está teniendo autoridad en tu vida. Por tanto, la solución es volver a darle autoridad a Dios. Si queremos recibir esa restitución concreta que Dios nos está ofreciendo este año para tu vida, en cosas concretas que tú puedes reconocer que el diablo quiso hacerte creer que habías perdido, bueno, hay que empezar a preguntarnos qué cosas del mundo, de la sociedad, siguen teniéndome engañado o siguen afectándome, ¿no? Para que ya no sea así. Si avanzamos, en 1 Juan 4:4 viene este versículo con el cual partimos, el versículo 4, ¿no? Ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. Ahora podemos entender mucho más, ¿no? Cuando dice, ustedes son de Dios, recuérdenlo, cuando venga algo a afectarlos a través de esos falsos profetas que traen mentiras a su vida, recuerden que son de Dios, porque Él está en ustedes y es más poderoso que cualquiera de estas cosas que están en el mundo. Y agrega, ellos, esos falsos profetas, son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha, es obvio, ¿no? La gente en general habla desde ese entendimiento, y los demás los escuchan. Tú no los escuches, si es que eso no es verdad. Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Entonces, cuando tú quieras explicarle algo a alguien desde el punto de vista que ahora lo entiendes, que es el punto de vista de Dios, y esa persona te presta atención, alégrate, porque Dios preparó a esa persona para entender, puso fe en ella. No es algo que estás haciendo tú, Dios lo preparó, te dio la oportunidad y tú le vas a hablar y va a dar fruto. En cambio, si tú le hablas a alguien y no te entiende y te rechaza, no te hagas problema, déjalo allí y parte a otra parte. Porque no te va a entender, porque esa persona no se ha dispuesto a Dios. Y no es que Dios no lo haya buscado, porque dice que Dios envió la gracia a todo el mundo, pero algunos no la reciben. Dice además este versículo 6, así distinguimos entre el espíritu de verdad y el espíritu
del engaño. ¿No? En el mundo, en la sociedad, se mueve el espíritu del engaño. En nosotros se mueve el espíritu de la verdad. ¿Qué es el espíritu de la verdad? Les pregunto. Se las voy a hacer más fácil. ¿Quién es el espíritu de verdad? Cristo. 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 Sí, pero Cristo no está aquí ahora, está a la diestra del Padre. Y antes de irse, Cristo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga. Dijo, para que venga, nos deja el Espíritu Santo. Él va a hacer la protección del mundo. Exactamente. Nosotros como cristianos necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Si alguien puede buscar Juan 16:13 y compartirnos lo que dice. Ustedes. 16:13. Ya lo tengo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. El Espíritu Santo nos habla, nos revela todo lo de Cristo. Y Cristo hizo visible al Padre. Tenemos a Dios plenamente manifestado, ¿no? El Padre se manifestó al mundo a través de su Hijo. El Dios invisible se hizo visible a través de Cristo. Pero Cristo hoy día no está en el mundo, está a la diestra del Padre. Está dentro de nosotros, pero no está en el mundo. ¿Quién confronta al mundo? ¿Quién detiene la iniquidad hoy día? ¿Quién nos trae revelación? Es el Espíritu de verdad. Y Él no hablará de sí mismo, dice Cristo. Él hablará todo lo mío. Y lo mío viene del Padre, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es el único que nos puede permitir reconocer la verdad, ¿no? ¿Cómo combatir la falsa profecía? Haciéndolo a través de la presencia activa del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Mm? Amén. Avancemos con el capítulo 4. Entonces, de estos versículos tenemos esta clave fundamental, ¿no? La necesidad del Espíritu Santo para poder reconocer la verdad. Él es el que nos revela, no basta tampoco la sola letra, o sea, leer la Escritura no nos va a traer revelación por sí sola, va a traerla si nosotros nos disponemos a que el Espíritu Santo nos revele lo que dice la Escritura. Si avanzamos los versículos 7 al 10, no sé si alguien los puede leer, ahí están proyectados, 7 al 10. Yo lo leo. ¿Ya? Pero de la Reina Valera que tengo yo, de la pantalla. La que está en la pantalla. Ah, dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó y envió a su Hijo, para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Amén.
¿Qué podemos extraer de estos versículos? Hemos visto hasta aquí dos cosas importantes entonces para combatir a estos falsos profetas. Primero, hay que resistir al mundo y vimos bastante sobre eso. Segundo, necesitamos la revelación y el discernimiento, y eso proviene del Espíritu Santo. ¿Qué podemos encontrar en estos versículos? Que habla sobre el amor. Así es, la necesidad de crecer en amor. ¿Mm? Para resistir a los falsos profetas, para crecer en lo que Dios quiere que crezcamos, para poder vivenciar esta restitución, debemos crecer en amor. ¿Mm? Dice aquí, entre unos y otros. ¿Por qué? Porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Entonces, si queremos manifestar a Dios, tenemos que amar a los demás, ¿no? Ahora, es un amor específico, es ese amor desinteresado. El amor de Dios es el amor ágape, del cual hemos hablado muchas veces, ¿no? Entonces, una tercera cuestión importante para resistir la obra de esos falsos profetas en nuestra vida es crecer en el amor desinteresado. No el amor que se entrega a partir de una condición. Si el otro me pide perdón, lo perdono y lo amo. Si el otro corrige su actitud, lo perdono y me llevo bien con él o con ella, ¿no? Si es que, entonces amo. No, dice, en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios. No, no consiste en eso, sino en que Él nos amó primero y sacrificó a su Hijo por ese amor. Entonces ahora nos dice, ¿sabes qué? Tú no tienes que morir, ¿no? Como murió mi hijo, pero tienes que morir a ciertas actitudes, a ciertos pensamientos, para amar a los demás. En eso se va a manifestar que tú no eres del mundo, sino que eres de Dios, en el amor ágape. Si avanzamos a los versículos 11 al 15 del mismo capítulo 4, primera de Juan, dice, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. Y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él, en Cristo? Y que Él, Cristo, permanece en nosotros porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Bueno, aquí se agrega otro aspecto más a esta invitación a amar, ¿no? ¿Qué es lo que se agrega? Se agrega que amar unos a otros nos permite permanecer en Cristo. ¿Cómo yo puedo permanecer en Cristo y no separarme de Él? Amando unos a otros. Entonces, este amarnos unos a otros nos permite dos cosas. Uno, crecer en el amor, lo que vimos ya en los versículos anteriores, que sería el punto 3. Pero amar unos a otros también nos permite una cuarta cosa, permanecer en Cristo. Si yo quiero permanecer en Cristo, ¿debo orar? Sí, me ayuda, obviamente. Si yo quiero permanecer en Cristo, ¿debo leer la Escritura? Sí, obviamente, también me ayuda. Si yo quiero permanecer en Cristo, ¿debo conocer su voluntad? Bueno, eso está relacionado con la oración y con la lectura de la palabra. Pero si yo realmente quiero permanecer en Cristo, tengo que hacerlo manifiesto. Tiene que notarse. Y una manera en que se note es amar a los demás. Partiendo por los más cercanos. Partiendo por los que están a mi lado. En el diseño de Dios, ese amar al prójimo parte por amar a mi pareja. El esposo a la esposa al esposo. Amar a mis hijos, a la familia. Amar
a mi familia extendida, a mis padres, hermanos, sobrinos, sobrinas, nietos, ¿no? Amar a la familia de la fe, a los hermanos, hermanas que Dios ha puesto en mi camino, en la congregación a la cual Él me ha llevado. Amar a los otros, luego, recién de poder amar verdaderamente a esos que están conmigo, matrimonio, familia, familia extendida, familia de la fe, recién voy a tener la capacidad verdadera de amar a otros que no son de ninguna de esas comunidades a las cuales yo pertenezco. Amar al vecino, amar al que me atiende en el negocio, al que trabaja conmigo en mi trabajo, hasta amar al enemigo, ¿no? El amor va a ir creciendo cuando yo lo hago en el orden de Dios. Cuando yo me jacto de amar a los desconocidos, pero no amo a los que debo amar, en realidad no tengo amor. Estoy actuando. El verdadero amor debe darse en ese orden. Pero lo importante de este punto es esto, ¿no? Que si yo amo verdaderamente a otros, estoy ayudándome a que permanezca en Cristo. Permanecer en Cristo necesita de amar a los demás. Cuando yo dejo de amar a los demás, es difícil que yo permanezca en Cristo. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo sobre lo que hemos visto hasta aquí? Nos quedan solo 2 puntos. Veamos lo que dice entonces. ¿Quién puede leer Gálatas 2:20? Amar a los demás requiere un cierto esfuerzo, y creo que Gálatas 2:20 lo describe muy bien. Es una decisión también amar a los demás. Victoria lo va a leer. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando vengan esas circunstancias con otros, en las cuales yo normalmente reacciono mal y no manifiesto amor, tengo que recordar Gálatas 2:20, decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí y Él quiere que ame al otro. Independiente de lo que haga, que lo ame. Y de ahí vamos a resolver los problemas. De ahí vamos a ponernos de acuerdo, pero en amor, no en confrontación. ¿Se acuerdan lo que vimos allí cuando revisamos los primeros versículos de Resistir al Mundo? ¿No? Decía, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Entonces, esta característica de que permanezcamos en Cristo a través del amor a los demás significa morir a nuestros sentimientos y pensamientos, pero a partir de una convicción de verdad. No es dejarse pasar a llevar tampoco, ¿no? Hay que poder distinguir muy bien, por eso necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo, distinguir muy bien en qué hay que morir para manifestar amor y de dónde hay que apartarse porque nos están haciendo daño. Pero obviamente, cuando esto se refiere a personas de esos círculos donde Dios nos ha puesto, matrimonio, familia, familia extendida, familia de la fe, yo tengo que entender que las diferencias debo resolverlas en amor. Fuera de esos círculos donde Dios me ha puesto, si yo me coloco en otra circunstancia, debo distinguir si debo apartarme o persistir. Y si Dios me llevó a un lugar donde hay alguien que resiste a Dios, pero Dios me llevó, Él va a hacer una obra y debo persistir, y persistir en amor. ¿Cómo distinguir eso? Yo no puedo, necesito al Espíritu Santo para distinguirlo. Versículos 16 al 18 de 1 Juan 4. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros
para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué dice Romanos 8, 37 al 39? ¿Quién lo puede leer? 37. Ya. 37 al 39, lo va a leer Víctor. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Jamás. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, dice en otra versión, Reina Valera, creo que. O sea, no importa, ¿cierto?, cuán profundo hayas caído, no importa dónde estés, nada te puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, ¿cierto? Amén. Amén. Hemos visto hasta aquí entonces, al escudriñar un poco más 1 Juan 4, el contexto completo, partimos porque 1 Juan 4:4 decía, ustedes pueden reconocer a esos falsos profetas, porque son de Dios. Y hemos reconocido entonces que para resistir y para que los falsos profetas no tengan poder en tu vida, primero tienes que resistir al mundo. Segundo, necesitamos del Espíritu Santo para tener revelación y discernimiento. Tercero, necesitamos crecer en el amor ágape. Cuarto, necesitamos manifestar ese amor unos con otros, porque así permanecemos en Cristo. Quinto, cuando permanecemos en Cristo y hemos resistido al mundo y hemos aplicado todos estos aspectos que 1 Juan 4 nos muestra, podemos vivir sin temor. Yo no sé si ustedes quedan muy tranquilos después que ponen las noticias. En la televisión, en el Facebook, por WhatsApp, Instagram, o los diarios impresos. Esa es la voz del mundo. La voz del mundo trae temor. La voz del mundo trae inseguridad. Pero la voz de Dios nos trae paz. Si tú quieres recibir la restitución que Dios nos está prometiendo este año, creo que es bueno que meditemos en esto que nos dice la palabra en 1 Juan 4 y lo podamos aplicar a nuestras vidas. Es bueno también al mismo tiempo que puedan identificar con precisión qué es lo que te robó a ti el diablo. Perdón, me corrijo. ¿Qué es lo que el diablo te quiso hacer creer que te había robado? Porque Dios lo tiene intacto y te lo quiere devolver. 1 Juan 4 termina en los versículos 19 al 21 diciéndonos, en resumen, lo importante que es amar al prójimo. Como dice Lucas 10:27, los fariseos le preguntaron a Cristo, ¿cómo se resume la ley? Y él les respondió, ama al Señor tu Dios, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que nos manda Dios? Nos manda amar. Pero hoy hemos visto que amar es el motor, amar es la esencia, porque es la esencia de Dios. ¿Para qué? Para rechazar todas las mentiras que el diablo te quiso hacer creer, para resistir al mundo y esos falsos profetas, para que lo que el diablo te quiso hacer creer que te había robado, tú puedas ver de que Dios lo tiene intacto. Y este año 2022 te lo quiere devolver. No sé cuánto te va a devolver.
Eso va a depender de ti. Va a depender de cuánto quieras transitar este camino de restitución. Lo que sí, insisto, lo dijimos ya hace unas semanas atrás, la restitución no va a llegar sentado esperando en el sillón. Dios te ha dado capacidades, Dios te ha mostrado la verdad, levántate y resplandece, y camina la senda que el Señor te está ofreciendo caminar. Una de las cosas que nos ha sido robada es la verdad y el amor. Y el amor es el motor que impulsa nuestra vida. Y como nos ha sido quitado el amor, muchas veces nos hemos levantado en la falta de perdón en nuestra vida. Pero el Señor quiere devolverte, ¿cierto? Dice la palabra, conoceréis la verdad y esta verdad los va a hacer libres. ¿Ya? Vinimos a este mundo y fuimos recabando información que no era verdadera. De todo lo que hablamos, ¿cierto? Que no provenía, ¿cierto?, de la verdad de Dios. Y esas mentiras, ¿cierto?, se fueron anidando en nuestra mente, pero también fueron quitándonos, ¿cierto?, el amor, que es el motor impulsador. Pero quiero decirte en esta mañana que no hay sombra donde el Padre no pueda alumbrar, que no hay monte que Él no pueda escalar para encontrarte a ti, para que Él pueda, ¿cierto?, derribar todas esas mentiras y devolverte tu verdadera identidad, devolverte tu esencia. ¿Quién eres tú? Yo una vez le pregunté al Señor cómo me veía Él, y me gustaría que tú le pudieras preguntar esto a Dios. Y Él me dijo, te veo dócil y tierna. Me dijo, tú eres dócil y tierna. Y yo me reí, porque yo me había convertido en una persona indómita y una persona agresiva. Y eso no fue lo que Dios hizo. Él me hizo dócil y tierna. Así es que quiero que al cantar esta canción, tú puedas tener un tiempo, tú con el Señor, para que le preguntes cómo Él te ve, para que le digas tú al Señor, tú, eres tú y Dios, esta salvación es personal, que le digas, yo quiero lo que tú tienes para mí, y yo quiero que tú me muestres aquellas cosas que el diablo me robó, y que también traigas, porque no es solamente identificar lo que el diablo te robó, esa es una parte. Luego es que el Señor traiga verdad y que sea reemplazada esa mentira por la verdad, porque eso es lo que te va a devolver tu identidad, la identidad correcta, quién eres tú realmente, porque en la medida que tú conoces a Cristo, como tantos como Pedro, como Juan y muchos que lo siguieron y lo conocieron, en la medida que tuvieron esa intimidad y lo conocieron a Él, pudieron conocerse quiénes eran ellos. Así, Jesús le cambió el nombre a muchos. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplas
decir, mientras tocaba la guitarra y estaba en esta conexión con el Señor, quiero decirte algo. Que cuando vengas al Señor y tengas esta conversación con Él, ven sin vergüenza. Porque hay uno que pagó el precio por ti. Ya tu deuda fue pagada. Ya no es como Adán y Eva que vinieron todos temerosos, ¿cierto? Con mucha vergüenza, temor. Ahora tú puedes venir libremente delante de la presencia del Padre. Porque Cristo pagó el precio por ti. Y puedes abrir tu corazón y hablar con Él. Hay cosas que tú dices, ¿qué le voy a hablar eso a Dios? Háblale, dile. Porque Él quiere tener una relación de padre e hijo contigo. Esa relación que tú no pudiste tener quizás con tu padre, no sé cómo fue. Pero Él quiere que tú vengas y le cuentes. Y en esa apertura de corazón, en que tú le cuentes quizás cosas que nunca le has contado a nadie, cosas terribles de tu vida que son terribles para ti, pero quiero decirte que para Dios, Él las conoce todas. Él conoce tu levantar y tu acostar, tu sentar. Él conoce todo lo de ti. Tú puedes venir a Él, contarle eso. Y confiar en que Él va a hacer una obra, ¿cierto? En que Él ya está haciendo una obra y va a continuar haciendo una obra de restauración, de restitución, de libertad. Pero es importante que te abras. Es una clave. Es importante que renuncies a la vergüenza y que vengas delante de tu Padre que quiere, ¿cierto?, hacer todas las cosas, ¿cierto?, nuevas para ti. Pero en el alma es un proceso. Espiritualmente ya es una realidad. Pero en el alma, donde tú sientes, donde tú piensas, ¿cierto?, en esa área de tu vida, en tu sentimiento, en cómo tú piensas, en cómo tú ves las cosas, en esa área de tu vida Dios quiere hacer cosas nuevas. Pero para eso tienes que abrirte, para que el Señor traiga, ¿cierto?, su luz y rompa con esas mentiras. Así que quiero invitarte y, hermanos, este es un tiempo hermoso. Yo los quiero invitar a todos para que no se desconecten. Mire, yo nunca tomo la palabra del domingo en mis discipulados. Siempre hay un tema nuevo que nosotros vemos con las discípulas. Pero este domingo yo seguí una continuidad de lo que estamos hablando, porque tenemos que meternos en este tiempo, no que no quede aquí, ya terminó el culto, listo, ya, se cierra el cuaderno. No, tengan devocionales donde puedan leer esta palabra, donde le pregunten a Dios, mire, las mismas cosas que habló Sergio, yo aquí anoté varias. Eso mismo, preguntarle a Dios, muéstrame, Señor, y todos los días, no sé, a lo mejor tú estás en la cocina, a lo mejor tú estás en el baño, sin importa donde tú estés, la presencia de Dios está contigo en todas partes, y pregúntale, ¿te acuerdas, Señor? Muéstrame esto, Señor, yo quiero libertad en mi vida, Señor, yo creo en ti, yo creo en lo que tú estás haciendo, y esa es una forma de clamar. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Así clamamos los cristianos, Señor, y empezamos y le damos hasta que Dios nos responde. Dios te va a responder porque tú eres hijo. Y los hijos que claman, el Padre les responde. Así que quiero que te vayas con esta convicción, lee los versículos bíblicos, tómalos en tus devocionales, métete en este proceso en el que estamos todos juntos y unidos. En el nombre de Jesús, les amamos y que tengan un hermoso día domingo.